Bueno, para aquellos que vienen por primera vez o nos visitan por primera vez, mi nombre es Miguel, formo parte del equipo pastoral aquí en Christ in Us, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Su iglesia, a donde se reúne la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Así que somos familia aquí, siéntase cómodo, si tiene que levantarse, usar el baño, tomar un vaso de agua, no importa, pero regrese. No tiene que pedir permiso, ¿verdad? Está en la sala de su casa. Así que bienvenidos a todos. Vamos a hoy empezar la nueva serie que se llama Momentum. Nuestra serie empieza en el capítulo 7 del libro de Juan. Pero quiero dar una sinopsis rápida del libro de Juan hasta ahora. Pues empezamos en Juan 1, fuimos al capítulo 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. Y dentro del libro de Juan se conoce que hay 7, aún 8 milagros que ocurren, el octavo siendo la resurrección de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero hay 7 que vienen antes de eso y ya hemos visto 5 de los milagros o símbolos o signos del Señor que comprueban que Él era Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era no solo Mesías, sino era Señor también. Hoy no vamos a hablar de un milagro de Cristo. Vamos a hablar sobre lo que ocurre después de los primeros 5 milagros. Pero quiero recordarles los 5 milagros para que lo tengan en su mente mientras que hablamos de la palabra de Dios. Primero, Él cambió el agua al vino. ¿Quién aquí ha podido cambiar el agua al vino? ¿Alguien? Ni yo tampoco. Solamente Cristo. Eso lo vimos en el capítulo 2. En el capítulo 4 vimos como Él sanó al hijo del oficial. Aún le dijo, está sano, regresa a tu casa. Tu fe ya lo sanó. Vemos en el capítulo 5 como Él sanó al paralítico. ¿Se acuerdan? En la fuente de Bethesda. ¿Verdad? Allí un paralítico que había nacido paralítico, le dijo, toma tu manto y vete. O tu colchoneta o tu cama. Y párate y dale, anda. ¿Quién aquí ha podido hacer eso? Ninguno que yo conozca. También vemos ahora en el capítulo 6 a donde Él alimenta a 5,000 hombres, se supone que mujeres y niños, de 15 a 20,000 personas, con 2 peces y 5 panes. Y sobró los panes. Aún después también en el capítulo 6 vemos cómo Él camina en el agua. ¿Quién aquí ha podido caminar en el agua? Tampoco. Así que Él comprueba en ese momento, vez tras vez tras vez, que Él era Señor, que Él era aquel que fue mandado por el Padre. En el capítulo 1 vimos primeramente que nada, que Él es la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que todo lo que se formó, todo lo que se creó fue creado por Cristo. Hemos visto, y aún esas personas vieron con sus propios ojos, pero a muchos tuvieron una perspectiva, una visión equivocada de Cristo. Y hoy hay muchos que tenemos una incorrecta visión o perspectiva de quién era Jesús. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Yo vengo a la iglesia, la tradición de mi familia, yo me crié en una casa donde conocíamos de Cristo, pero aún tenían una relación con Cristo. Tenemos que hacernos esa pregunta. Aún los hermanos de Cristo que vivieron con Él, muchos no lo reconocían. Y vamos a estar en la palabra para que vean lo que estoy hablando. Así que vamos al capítulo 7, versículo del 1 al 13. Les invito a que lean conmigo. Si tienen sus teléfonos, la tecnología es muy buena, pueden sacar su Biblia en el teléfono, saquen la Biblia en libro, o aún pueden verlo en la pantalla. Juan 7, 1 al 13 dice, después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Quería decir que estaban atrás para matarlo. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, o tabernáculo. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes aquí, o así.
Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Cómo? Los hermanos de Cristo. Cristo tenía hermanos. Hoy vamos a hablar de eso. Aún sus hermanos no creían. Y ya estamos en el capítulo 7, a donde ya se han visto 5 de los signos, 5 de los milagros de Cristo, y aún los hermanos no creían. Conocían a Cristo, pero no creían. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. En algunas escrituras dice, no voy al festival ahorita, en este momento. No quería decir que él no fuera al festival, pero en ese momento no iba a ir, porque todavía no era el momento. Después de decir esas cosas se quedó en Galilea, pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque fue en secreto. Y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaban durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes. Esa es la palabra de Dios. Entonces la pregunta hoy que tengo yo para usted, ¿quién es Jesús? Pero no quién es Jesús para el mundo. ¿Quién es Jesús para ti, para usted, para mí? Esa es la pregunta. Ya ven en la palabra de Dios que ni sus hermanos creían en el momento que Él era el Mesías. Jesucristo, algunos dicen que era un hombre que pensaba que era Dios. Otros decían que era un hombre bueno. Hoy en día hay hasta gente que dicen, Jesús es energía, es la energía que siento, que mueve el universo, porque en realidad no es una persona. Históricamente se ve que Jesús tomó carne y hueso, fue una persona, pero también vemos en la Escritura que Jesús era Mesías y Señor. No puedes separar Mesías de Señor, porque no solamente fue el Salvador, sino hoy tiene que ser el Señor de tu vida. Muchas personas no lo veían así. Otras personas dicen que Él era un hombre que vivió hace 2000 años atrás. Murió y bueno, no hablan nada de la resurrección. No conocen al Jesús que conozco yo o que posiblemente conozca usted. Algunos pueden hasta responder, ni tengo idea. Si usted sale ahora en esta ciudad y le pregunta a todos los habitantes de esta ciudad, que hay más o menos 3 millones de habitantes, ¿quién era Jesús? ¿O quién es Jesús para usted? Dicen las estadísticas que el 97% ni tienen idea. 97% de 3 millones de personas. ¡Wow! Las escrituras son bien claras de quién era Jesús y quién sigue siendo Jesús. Es triste que en un país como el que nosotros vivimos aquí, que hay libertad para hablar de lo que quiera. Algunas veces babosidades, cosas feas, que la gente no hable de Cristo, que la gente no hable de su fe, que la gente lo que quieran es un show político, que lo que quieren es fiesta. Está bien tener una fiesta. ¿Por qué no vamos a celebrar un cumpleaños? ¿Por qué no vamos a celebrar una boda? ¿Por qué no vamos a celebrar lo bonito? Pero a veces celebramos cosas feas. No tiene que ver con partidos políticos, sino la política del mundo, de este mundo. Mi proposición es que un conocimiento correcto de quién es Jesús debe ser la base de su fe que salva. Tiene que tener la correcta perspectiva. Aún los hermanos de Cristo no tenían la correcta perspectiva. Habían varios festivales que se celebraban, que todavía celebran los judíos, ¿verdad?
habían tres principales que tenían cada casa de los judíos, del pueblo de Israel, que los hombres tenían que ir a Jerusalén, como decir la capital, a donde estaba el tabernáculo principal, ¿verdad? A celebrar. Uno era la Pascua. La Pascua. ¿Se recuerdan de la Pascua? Se celebraba ¿cuándo? En la primavera. Eran cuando los judíos celebraban que Dios lo había sacado de Egipto, en el Éxodo. ¿Y cómo lo sacó? Le dijo, sacrifiquen un ovejo. Se lo comen entero y pongan la sangre en la puerta, porque el ángel de la muerte vendrá y se llevará a cada primero, al primogénito de cada familia, varón. Y aún todo aquel que tenía fe, obediencia al Señor, a la palabra de Él lo salva. Entonces eso se celebraba más o menos en abril, ¿verdad? Es lo que celebramos ahora la Pascua. Pero ahora la Pascua que celebramos es la de Jesús, el Cordero de Dios que dio su vida, su sangre, por nuestros pecados. Entonces ahora celebramos el verdadero Cordero. Ya no hacemos sacrificios de animales, porque ya Cristo pagó el precio por tú y mi pecado. Habían otras fiestas que se celebraban también, la de Pentecostés. Pero eso no está en el Nuevo Testamento, que hablan de que el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban esperando después que Cristo murió y ascendió, y Él le prometió el Espíritu Santo. Sí, pero en el Antiguo Testamento se celebraba cuando Moisés escribe la palabra de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia, y se celebraba que habían recibido de Dios su palabra. Entonces se celebraba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se celebra como la fiesta de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús. La tercera fiesta era la más alegre de todas y era la de tabernáculos, ¿verdad? Enramadas. ¿Y qué se celebraba ahí? La cosecha. La cosecha. Ocurría en el 7º mes, el 15 día del 7º mes. En otras palabras, 6 meses en el calendario judío después de la Pascua. Entonces se entiende que si en abril era la Pascua, 6 meses después hubiera sido septiembre a octubre. Estamos entrando en esa época y si usted tiene un amigo judío, va a ver que ellos celebran el Festival de Tabernáculos. ¿Y qué se hacía en esa fiesta? Se prendían velas para recordar que el Señor en el medio del desierto, del bosque, Él fue adelante en una torre de fuego en la noche para mantenerlo abrigado y una nube que lo tapaba del calor del día. Se prendía la vela, ¿verdad? Eso era una de las cosas que hacían para celebrar esa época. Y también entonces festejaban recordando que Dios había sido fiel y lo había traído por medio del desierto. Entonces derramaban agua. ¿Para qué? Para recordar que en medio del desierto Dios dio agua de una piedra. Él estaba supliendo la necesidad del pueblo de Israel. Por eso que era uno de los festivales más alegres. Pero ¿qué pasa? Que en los tiempos aquellos de Cristo, los líderes judíos aprovechaban de ese tiempo para decir, yo soy el líder de ustedes, ¿me ven? Para imponer ley, para imponer apoderío sobre la gente, para a lo mejor llenarse los bolsillos, ¿verdad? Cada vez que había un festival, ¿quiénes eran los que vendían los animales para el sacrificio? ¿Quiénes eran los que cogían el dinero? ¿Quiénes eran los que se apoderaban de la gente y le imponían ley y tradición? Los líderes. Entonces era un tiempo de los políticos andar en las calles, tomarse fotos, mira quién soy yo. ¿No le recuerdas a esos festivales que andan aquí? De los políticos. Mira lo que hice yo, mira lo que estamos haciendo, yo me llamo tal y tal, con muchas promesas. ¿Y qué pasa? Que en esta época los hermanos de Cristo le dicen, vete a Judea, vete a Jerusalén, enséñale los milagros
es tu tiempo, es una gran oportunidad. Recuerden, ellos habían visto, las personas habían visto, los discípulos de Cristo, que eran más que los apóstoles, eran las multitudes, habían visto que Cristo había hecho varios milagros. Pero aún, cuando Él les dice, tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre, se espantaron. Porque en realidad no tenían fe. Ellos lo que querían es ser alimentados. Querían un Salvador que fuera un político, que tomara posesión por fuerza. Y Cristo no lo hace por fuerza. Cristo lo hace con amor, con fortaleza, pero amor. Para ser fuerte no hay que ser violento. Hay que tener pasión, hay que tener amor. Y Cristo mostraba eso. Sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, aún le daba vino a tomar a la gente en la fiesta. Tiempos alegres. Ese es el Cristo que yo conozco. Pero los hermanos de Jesús estaban equivocados. Vamos otra vez a la lectura, vamos a hablar de los hermanos de Jesús. Porque hay personas que piensan que Jesús no tenía hermanos. Están equivocados. Dice, sal de aquí y vete a Judea. Y sus hermanos le dijeron, en el versículo 3, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. En otras palabras, los políticos, si se esconden, no pueden tomar los votos, no pueden tener un seguimiento, ¿verdad? Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Lo dice la palabra, sus hermanos que estaban con él no creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Ya Jesús le había dicho, ustedes son como las culebras. Ustedes están viviendo en el pecado. Aún tienen la palabra de Dios delante de ustedes y no cumplen con la palabra de Dios. A los escondidos ustedes hacen lo que les da la gana. Delante de la gente se muestran como que son los líderes religiosos, justos y correctos. Pero ya Él había retado a los líderes judíos y aún a las personas que estaban viviendo en el mal. Dice, vayan ustedes. No iré al festival porque todavía no me ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas se quedó en Galilea. Dice, pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. En otras palabras, Jesús no le dice, yo no voy a ir. Yo voy en el tiempo de mi Padre. ¿Se acuerdan cuando Él le dijo a María, a su madre, que le dijo, no hay vino? Jesús, ayúdalos. Y Él dijo, todavía no es mi tiempo. Porque Él esperaba el tiempo de su Padre. El Kairos, el tiempo perfecto de Dios. Él no se regía por el tiempo del mundo y la gente mundana. Y en estos momentos sus hermanos estaban pensando como el mundo. Tienes que hacer algo político. Tienes que presentarte. Tienes que enseñarle que tú eres el rey, el Mesías. Ellos tenían sus dudas. Ellos necesitaban ver. ¿Por qué? Porque ellos no creían. Pero ¿quiénes eran estos hermanos de Cristo? ¿Cómo, pastor, usted va a decir que Cristo tenía hermanos? Hay tradiciones que nos dicen que María fue virgen, perpetuamente virgen. ¿De dónde sacan eso? Ella fue virgen cuando tuvo a Jesús, porque el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús en su vientre. Pero después de eso ella estaba casada con José. Y por lo menos escrito en la Biblia hay 4 hermanos que yo puedo identificar. Posiblemente haya tenido hermanas también, o otros hermanos. No sabemos porque no está escrito en la Escritura, que yo veo. Si usted lo ve diferente, dígame. Pero yo le voy a enseñar a dónde la Escritura habla de los hermanos de Jesús. Vaya a Marcos 6.3. En Marcos 6.3 dice, los hermanos de Jesús nacieron naturalmente hijos de María. Sus nombres eran Santiago, José, Judas y Simón. No estamos hablando de Judas Iscariot. Pero Cristo tenía un hermano que se llamaba Judas. Y aún ellos no creían, pero después que Cristo vino para atrás en su resurrección, yo le afirmo que ellos sí fueron creyentes. Por lo menos sabemos que Santiago y Judas, o Jaime, como dice un amigo mío,
porque James decía Jaime. ¿A dónde está Jaime en la Biblia? Santiago. Santiago y Judas llegaron a ser creyentes. ¿Sabe por qué lo sé? Porque Santiago llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Fue el apóstol que lideró la iglesia en Jerusalén y escribió la epístola, la carta de Santiago. Y Judas, un librito chiquitico, pero también lo escribió. ¿Y sabe lo que dice Judas? Que él era el siervo, esclavo de Jesús, hermano de Santiago. Así que está identificado en la Biblia, Marcos 6:3, si lo quiere buscar en su Biblia después, para que aprenda que Jesús tuvo hermanos físicos y aún ellos no creían. Por eso que es importante tener la correcta visión de quién es Jesús. Simplemente saber de Jesús o conocer de Jesús no es suficiente. Tienes que conocerlo íntimamente. Tienes que reconocer que es Mesías y Señor. Pero los hermanos le dan un consejo que provenía de la incredulidad del mundo. El mundo quiere verte, tiene que ver lo que tú haces, Jesús. Aún ellos lo habían visto y no creían. Aún cuando muere Jesús, ellos no creían que Él iba a resucitar. Pero cuando Él se le aparece y resucita, entonces sí creemos ahora. Se pasó 3 años enseñándole a sus discípulos. Cuando toda la manada de gente se perdieron porque no querían creer o porque le tenían miedo a los líderes, ahí los 12 que se quedaron con Él, menos Judas Iscariot, que lo entregó, creyeron en el Señor. Creyeron en el Señor. Los hermanos todavía estaban escépticos. No creían y querían empujar a Cristo a que fuera a hacer algo en contra de su voluntad. Y Él iba al festival, pero Él no quería hacer presencia así pública. Mírenme a mí. ¿Conocen algunos pastores que hacen eso? Miren la manada de ovejas que yo dirijo, las miles de personas. No hay nada malo con una iglesia grande, llena de cristianos. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos de ellos realmente son cristianos? ¿Cuántos hemos tomado el tiempo de conocer a Cristo y conocerlo a Él aún más, con más cercanía? Llegar a conocer al Señor, lo que dice su Escritura, su voluntad para mi vida. No sé. El reto es, ¿usted conoce el Cristo que conozco yo? Mesías y Señor. La palabra aquí nos muestra que Él tenía su propio tiempo perfecto. Él le dice, ustedes vayan porque el mundo a ustedes no le puede hacer daño. No lo puede odiar, porque ellos eran del mundo. Pero Él no era del mundo. Él estaba en el mundo para darle salvación al mundo. Y ya tenía el gran reto de que lo querían matar. Y Él sabía que Él iba a morir en la cruz. Pero no era el tiempo adecuado. No era el tiempo para hacerse públicamente que Él era Jesús, Mesías, en Jerusalén. Había terminado, o estaba terminando, su ministerio en Galilea. Recuerdan, ese fue de Jerusalén por Samaria a Galilea. Y ya el tiempo estaba terminando allá y era tiempo de regresar. Pero regresar en sus propios términos, a su propio tiempo adecuado, el tiempo del Señor. Tenemos que reconocer que Él era la luz del mundo. Más adelante en este libro, Él proclama que Él es la luz del mundo. Pero eso es en el capítulo 8. Estamos ahora en el 7. Pero quiero que ya tengan en mente, porque lo que quiero es que cojan la Biblia, cuando lleguen a sus casas, y se pongan a leer el libro de Juan. Lean el capítulo 7, lean el capítulo 8, y yo les aseguro que ustedes van a querer leer hasta el final del libro. Y léanlo de nuevo, otra vez y otra vez. Y cada día ustedes van a ver que el Señor le va a dar a usted más confort, más conocimiento, y después póngalo en práctica. La fiesta de tabernáculos era un tiempo para regocijarse. ¿Qué celebraban? La cosecha. ¿La cosecha de qué? Bueno, si usted ha visitado esa región del mundo, ahí que cosechaban uvas y aceitunas, olivos, ¿verdad? El monte de Olivos, donde Jesús estaba. ¿Y qué se cosechaba? Las primeras frutas que daba la cosecha.
agradeciéndole al Señor. Y Jesús llega allí en secreto, no diciéndole nada a nadie. Ni aún le dijo a sus propios hermanos que él iba, porque él no quería que empezaran a chuchuriar, a murmurar. Ahí viene Cristo, mira, mira, busca lo que viene a hacer un milagro. No, calladito, lentamente, amorosamente. Más adelante vamos a ver en los próximos versículos cómo él entra al templo y cómo él empieza a hablar con autoridad. Pero en este momento lo que quiero que sepan, tenemos que tener la perspectiva correcta si vamos a entrar a leer este libro, la Biblia, las Escrituras. Tenemos que reconocer que Cristo fue Mesías. Está escrito en la Escritura. Él murió por tu pecado y el mío. Pero aún ahora es más, es Señor de señores. Porque al tercer día Él resucitó. Y después del tercer día, ya Él combatió la muerte. Él combatió el pecado. Claramente vamos a morir en este cuerpo. Pero su alma, su espíritu, puede tener vida eterna en la presencia de Dios. Si usted simplemente le entrega a Él su vida. Hubieron varios grupos que no reconocieron a Cristo. Los líderes judíos fue uno de ellos. ¿Verdad? Los hermanos de Cristo, por una temporada, tampoco reconocieron a Cristo. Las multitudes que lo vieron tampoco reconocieron a Cristo. Pero ahora, hoy, usted tiene la decisión de poder seguir a Cristo. ¿Y qué tiene que hacer? Simplemente pedirle. Juan 3:16 dice que Dios dio a su único Hijo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquier persona que en Él crea. Él murió por el mundo. Él murió por todos. Pero no todos lo recibieron. Y todos no lo recibimos hoy. Si usted es un cristiano y ya usted lo recibió, pídale al Señor que le dé sabiduría por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Pero si aún usted no ha tomado la decisión, hoy es el día de decisión. ¿Y por qué usted proclama a Cristo cada vez que usted viene a predicar aquí? ¿Por qué? Es lo único que hay que predicar. El Evangelio de Cristo. Tenemos el conocimiento. Tenemos la cura del COVID. La verdadera cura del COVID. Y me la guardo en el bolsillo. Porque es mía. Esto es mío. No tengo que compartir esto con nadie. Es un secreto. No, estoy apenado porque los líderes a lo mejor dicen algo. La política, ¿sabe? Los cristianos son odiados en el mundo entero. Mire, si usted no es odiado en el mundo entero como cristiano, entonces considere si de verdad es un cristiano. Pues si usted habla de Cristo, habrán aquellos que aceptarán a Cristo, pero habrán algunos que lo odiarán, porque le va a cambiar el sistema de vida. Y muchos políticos no quieren que usted conozca de Cristo, porque van a perder posición, van a perder dinero, influencia. La única influencia que usted tiene que tener es la influencia del Señor. Porque lo que de verdad cuenta es a donde está su tesoro, en lo eterno, no en lo físico aquí. No en lo físico aquí. Tres grupos: los judíos, los hermanos, aquellos que están cercanos. A lo mejor usted tiene un hermano que no es creyente, ¿verdad? Y usted le ha compartido, siga orando por ellos, que el Señor los traiga a los pies de Él. Y el pueblo, ¿cómo su vecino va a saber de Cristo si usted no comparte con él? En el noticiero no lo van a recibir. Hoy quiero invitarlos a ustedes a que tomen y hagan de Cristo no solamente su Salvador, sino su Señor.